Hola, ¿se han puesto a pensar en las cosas que ya están dadas por sentadas? Como expresar lo que sientes, el caminar por la calle con seguridad o en elegir tu propio camino. Todo eso parece normal, casi invisible. ¿Pero por qué? Hubo un momento en la historia en el que el mundo tocó fondo y en medio de todo el caos, la humanidad tuvo que detenerse a pensar ¿cómo asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder jamás? La respuesta fue un pacto colectivo redactado en 1948, un escudo invisible llamado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nació para recordarnos lo que valemos. Pero, ¿qué tanto conocemos realmente sobre ello y cómo funcionan dentro de nuestro día a día? Para entenderlos a fondo, en los próximos minutos vamos a explorar su verdadero impacto. Nuestra meta hoy será descubrir por qué los derechos humanos son los principios fundamentales que nos permiten vivir con dignidad, con libertad e igualdad. Por eso vamos a desmenuzar su significado, analizaremos algunos artículos más importantes y recordaremos a una persona que luchó por defenderlos. Además, revisaremos un caso actual de la vida real que nos obligará a reflexionar sobre la urgencia de protegerlos y promoverlos en pleno siglo XXI. Para mí, yo veo a los derechos humanos como las libertades y las garantías que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos. Estos nos permiten vivir con dignidad, con libertad e igualdad y además seguridad, y nos protegen frente a los abusos, frente a las injusticias o acciones que puedan afectar a nuestra integridad. Son importantes porque establecen límites al poder de las personas, instituciones e incluso gobiernos. Al mismo tiempo, obligan a la sociedad y al Estado a respetarlos y protegerlos. Por ejemplo, tenemos nuestro primer artículo, el cual todos los seres humanos nacen libres, igual, en dignidad y derechos, y de todos como están, de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esto va a tener tres dimensiones clave. La libertad, donde ninguna persona nace siendo propiedad de otra ni subordinada por naturaleza. Todas las personas tienen el mismo valor sin importar raza, clase social o religión. Y es fraternal, siendo una obligación moral de tratar a los demás con respeto y solidaridad. Esto se va a proteger y defender en tres aspectos dentro del marco internacional de protección por medio de la autoridad moral. La Declaración Universal de los Derechos Humanos no es un tratado obligatorio por sí mismo, pero funciona como la base ética para el derecho internacional. Después están los pactos vinculantes de 1996. Para darle fuerza legal a sus principios, la ONU creó la Carta Internacional de Derechos Humanos a través de dos pactos obligatorios que protegen libertades civiles, políticas, económicas y sociales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protege la vida, la integridad personal, la libertad, la seguridad y las libertades de expresión, reunión y religión. Y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce derechos como la salud, el trabajo, la educación y la seguridad social, y el principio de no discriminación. En el artículo 2 prohíbe cualquier distinción por raza, género, religión o economía, siendo el mecanismo que hace real la igualdad del artículo 1. Luego tendríamos los mecanismos de control y vigilancia, siendo dos, supervisión de la ONU, donde presiona a los estados mediante tres herramientas: procedimientos especiales, relatores y expertos independientes que investigan situaciones específicas de violaciones de los derechos humanos, y después el procedimiento de denuncia. Permite que los individuos y organizaciones presenten quejas ante organismos de la ONU por violaciones cometidas por los estados, o un examen periódico universal, que es la revisión periódica del historial de derechos humanos de cada estado miembro ante el Consejo de Derechos de la ONU. Y la defensa del activismo. En 1998, la ONU respaldó formalmente a los defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones civiles, como lo es Amnistía Internacional, protegiendo su derecho a investigar y denunciar abusos por parte del Estado. Y la protección nacional. En México se cuenta con tres herramientas concretas para hacer valer estos derechos. Está el artículo primero constitucional, que integra los tratados internacionales de derechos humanos directamente a las leyes mexicanas y prohíbe la discriminación. La CNDH, como organismo público autónomo, la cual recibe las quejas de los ciudadanos y emite recomendaciones a las autoridades que cometen abusos. Y por último está el juicio de amparo.
el cual es el recurso legal definitivo que cualquier persona puede usar ante los tribunales para frenar violaciones a sus derechos por parte del Estado. Otro artículo importante que tenemos es el 19, el cual nos dice que toda persona tiene el derecho a poder tener la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el investigar y recibir información y poderla difundir sin limitaciones de frontera y por cualquier medio de expresión. Este protege a todas las personas del planeta sin distinción de raza, género, nacionalidad o religión. Sin embargo, adquiere un papel importante en la crítica y la defensa de ciertos grupos vulnerables. Por ejemplo, tendremos a los ciudadanos comunes que les garantiza opinar libremente y exigir a sus gobiernos transparencia. A los periodistas y comunicadores se les resguarda su seguridad para informar sin censura previa ni represalias. A activistas y opositores les permite la disidencia política y la denuncia de injusticias sociales. Y para los artistas y científicos, protege la divulgación de obras creativas o de hallazgos académicos sin filtros ideológicos. La promoción de este derecho se hace valer mediante diferentes tipos de mecanismos globales y locales. Por ejemplo, tendríamos las leyes nacionales, donde los países integran este principio a sus constituciones para garantizar el derecho a saber. Para los tratados vinculantes se refuerza mediante convenios obligatorios como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. En organizaciones dedicadas, entidades globales e independientes como el Artículo 19 monitorean agresiones y defienden legalmente la libertad de prensa. Y tendríamos la alfabetización digital, donde las instituciones impulsan la educación digital para combatir la censura en redes sociales y los bloqueos de internet. Ahora, es importante señalar que la libertad de expresión no es absoluta. Esto no ampara discursos que inciten directamente a la violencia o al odio o al racismo. Por otro lado, en México existen instituciones públicas encargadas de investigar delitos, emitir quejas o brindar protecciones inmediatas ante las violaciones a la libertad de expresión. De igual manera, las organizaciones civiles juegan un rol crucial en el acompañamiento técnico y a la denuncia pública. Por ejemplo, tenemos la Procuración de Justicia e Investigación de Delitos. Cuando ocurre una violación a la libertad de expresión, constituye un delito. Aquí es donde intervienen las autoridades ministeriales, como podría ser la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la libertad de expresión. Su función principal es dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones de delitos del fuero federal o atraer casos del fuero común que afecten, limiten o menosprecien el derecho a la información o a las libertades de prensa. Después tendríamos la protección inmediata y medida de seguridad, donde si la integridad física de un conmutador o activista se encuentra en peligro inminente, puedo consultar directamente al mecanismo de protección de las personas y defensora de los derechos humanos y periodistas, operado por la Secretaría de Gobernación, coordina acciones preventivas, medidas de protección urgentes como escoltas, botones de pánico o refugios temporales y colabora estrechamente con las unidades estatales y protecciones de diferentes entidades federativas. Y por último tendríamos la defensa de los derechos humanos y quejas contra autoridades. Si el agravio o acto de censura proviene directamente de un servidor público, las instancias idóneas son los organismos autónomos como podría ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que cuenta con el programa de agravios a periodistas y defensores civiles de los derechos humanos. Recibe quejas, investiga violaciones hacia los derechos humanos, como había mencionado, cometidas por las autoridades federales y emite recomendaciones públicas. Y las comisiones estatales de los derechos humanos, que básicamente cada uno de los 32 estados cuenta con su propia comisión local para atender abusos de autoridades municipales o estatales. O tendríamos el artículo 24, el cual nos dice que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Esto significa que no solo es trabajar, sino que tienes derecho a descansar, a tener horas libres al día para tus pasatiempos y a disfrutar de vacaciones pagadas para recuperar energía, estar con tu familia o mascotas, o pues tener solamente tiempo para ti y ocuparlo en cosas que no sean trabajo. Ahora, esto se va a promover dándole a los trabajadores por cada 6 días de trabajo por lo menos uno de descanso, y claramente también otorgándole los días de descanso obligatorio, que los conocemos como días feriados, y proporcionándole sus vacaciones pagadas. Además, pues realizando campañas de concientización del descanso y creando espacios públicos como parques, centros culturales y deportivos que sean gratuitos para que la gente pueda pues disfrutar de su tiempo libre. Pero ¿cómo se protege? Pues esta se protege mediante leyes laborales como es la Ley Federal del Trabajo, la cual específicamente los artículos del 69 al 75 son los que hablan sobre los días de descanso. Y algunos de los ejemplos de estos artículos es el 69, que nos dice que por cada 6 días de trabajo se te tiene que otorgar por lo menos uno de descanso obligatorio. El 71 nos habla de que el día de descanso semanal se trata
tratará que sea el domingo, pero en caso en que no se pueda por trabajar el domingo, tienes también derecho a la prima dominical, que es que se te agrega un porcentaje más de tu sueldo por trabajar el domingo. Este es el 25%, y el artículo 74 nos habla de todos los días que son de descanso obligatorio. Adicional a este, el artículo 76 nos dice que un trabajador que lleva ya un año de trabajo en su empresa tiene derecho a un periodo anual de vacaciones pagadas. Entonces, con este artículo ya te están otorgando ese derecho de tener también tus vacaciones pagadas. Pues bueno, esta se va a defender mediante denuncias ante las autoridades laborales, como lo es la Profedet, que es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, y además haciendo denuncias a esas empresas que obligan a sus empleados a trabajar horas extras sin pagarles y les niegan sus vacaciones. Puedes hacerlo de manera individual o de manera colectiva si es que se involucran más personas o más personas están siendo afectadas, presentando documentación y pruebas que te respalden, y también a esto puedes intentar llegar a instancias de conciliación con la empresa o en el lugar en el que tú estés trabajando para ver si se puede resolver tu problema. Y si es por acciones legales, puedes aplicar demandas laborales y acciones sindicales. Claramente siendo esto respaldado por la Ley Federal del Trabajo, ya que se está incumpliendo este derecho al descanso. Un ejemplo claro de un defensor de los derechos humanos y del que es importante seguir su legado fue Martin Luther King Jr., siendo uno de los líderes más importantes del siglo XX y una figura fundamental en la lucha por los derechos humanos. Durante la década de 1950 se convirtió en uno de los principales líderes del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Su objetivo era acabar con la segregación racial y garantizar que las personas afroamericanas disfrutaran de los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Una de sus primeras grandes acciones fue apoyar el boicot a los autobuses de Montgomery en 1955, iniciado después de que Rosa Parks fuera arrestada por negarse a ceder su asiento a una persona blanca. Este movimiento logró demostrar el poder de la protesta pacífica y contribuyó a la eliminación de prácticas discriminatorias en el transporte público. A lo largo de los años, King organizó marchas, manifestaciones y campañas de concientización para exigir igualdad de derechos. Siempre insistió en que la violencia no era el camino adecuado para alcanzar la justicia. Uno de los aspectos más importantes de él fue su defensa de la resistencia pacífica. Inspirado por Mahatma Gandhi, creía que el cambio social debía lograrse mediante el diálogo, la protesta pacífica y la desobediencia civil no violenta. Según King, responder al odio con más odio solo generaba más conflictos. En cambio, promovía el amor, el respeto y la comprensión como herramientas para transformar la sociedad. Su filosofía puede resumirse en una de sus ideas más conocidas: la injusticia en cualquier lugar representa una amenaza para la justicia en todas partes. Además, uno de los momentos más importantes de su vida ocurrió el 28 de agosto de 1963, durante la marcha sobre Washington. Ante más de 200,000 personas, pronunció su famoso discurso conocido como I have a dream, tengo un sueño. En él expresó su esperanza de que algún día las personas fueran juzgadas por su carácter y no por el color de su piel. Este discurso se convirtió en un símbolo mundial de la lucha por la igualdad y los derechos humanos, y sigue siendo estudiado y recordado en la actualidad. Debido a su labor en favor de la paz y la igualdad, Martin recibió numerosos reconocimientos. En 1964 obtuvo el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose en una de las personas más jóvenes en recibir este importante premio. Gracias a su trabajo, contribuyó a importantes avances legales en Estados Unidos, incluyendo leyes que prohibieron la discriminación racial y ampliaron los derechos de voto para la población afroamericana. Su muerte causó una profunda conmoción en Estados Unidos y en todo el mundo. Sin embargo, sus ideas no desaparecieron. Por el contrario, su mensaje de igualdad, justicia y paz continuó inspirando movimientos sociales y defensores de los derechos humanos. Actualmente, cada año se celebra en Estados Unidos el Martin Luther King Jr. Day para recordar su contribución a la sociedad. Martin es considerado un defensor de los derechos humanos porque dedicó su vida a proteger la dignidad y la igualdad de todas las personas. Entre sus principales aportaciones destacaron la lucha contra la discriminación racial, la defensa de la igualdad
igualdad de oportunidades, la promoción de la justicia social, la protección del derecho al voto, la defensa de la protesta pacífica y la promoción del respeto y la tolerancia entre los seres humanos. Su trabajo trascendió las fronteras de Estados Unidos y se convirtió en un ejemplo para movimientos sociales en todo el mundo. Seguir su legado sigue siendo fundamental porque muchos de los problemas contra los que luchó aún existen en diferentes partes del mundo. Continuar su ejemplo significa rechazar cualquier forma de discriminación, defender la igualdad de derechos para todas las personas, resolver los conflictos mediante el diálogo y la paz, promover el respeto hacia las diferencias culturales, religiosas y sociales, participar activamente en la construcción de una sociedad más justa, proteger los derechos humanos de los grupos más vulnerables. Su legado nos recuerda que cada persona puede contribuir al cambio social mediante acciones pacíficas y responsables. Hablaré sobre un caso de negligencia y de violación hacia los derechos humanos aquí en México. Esto ocurrió entre el 11 y el 14 de octubre en Huachochi, Chihuahua, del año 2022. Esta persona, o como tal la víctima, era una joven indígena rarámuri con un parto de término. Ella, al acudir al IMSS Bienestar, llega con fuertes dolores de parto y a pesar de la gravedad de sus síntomas, el personal de guardia en ese momento no le realizó una valoración adecuada, y esto ignorando el estado de la persona. En vez de ingresarla a urgencias para el parto, decidieron retenerla en la sala de espera por un cierto tiempo. Además de haber perdido el bebé, la madre presentó problemas que pusieron en peligro su vida. Hubieron secuelas y un daño psicológico por la pérdida del bebé. Durante 2023 a 2024 hubo un periodo de investigación donde se pidieron expedientes clínicos y hubo una valoración de peritaje médico por parte de la CNDH, llegando a diciembre del 2024, donde se declara que hubieron violaciones y omisiones por parte del hospital hacia la mujer, donde se violaron directamente artículos presentes en la Constitución y tratados internacionalmente. Los artículos violados en este caso fueron el artículo número 4 de la Constitución mexicana, que nos habla sobre la protección de la salud. ¿Por qué? Porque el Estado falló en proveer un servicio médico de calidad, eficiente, que pudiera atender en estos casos. También se vieron afectados el artículo 1 y 2 de la Constitución mexicana, que nos habla sobre la no discriminación de comunidades indígenas. Esto porque tras la investigación se pudo dar a conocer que por la etnia y la vulnerabilidad de la víctima fue que no se le dio el servicio médico adecuado. También lo que se vio violado fue el artículo 4 de la Convención Americana, que nos habla sobre el derecho a la vida, ya que debido a que no hubo una intervención médica, el gestado falleció como tal. También se vio afectado el artículo número 5 de la Convención Americana, que nos habla del derecho a la integridad personal, porque se vio afectada la madre tras una pérdida y hubieron tanto daños físicos y emocionales extremos. Al comprobarse en 2025 la violación de los derechos, la CNDH ordenó al Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, a realizar unas ciertas acciones obligatorias por los daños sufridos hacia la víctima. Estas acciones fueron ingresar a la víctima al RENAVI, que es el Registro Nacional de Víctimas, debido a la pérdida del bebé, y que puedan obtener fondos por parte del Estado. Lo segundo fue una compensación, una indemnización económica justa por los daños morales, por la pérdida del bebé y por la negligencia médica en ese momento. Lo siguiente fue darle atención médica y psicológica a la víctima, donde por todo el daño sufrido y por la recuperación hasta su totalidad se le debe dar gratuitamente el servicio médico y psicológico, y también se le ordena dar al hospital rural una capacitación sobre estos casos. Bueno, hemos llegado a la recta final y a lo largo de este video hemos descubierto que los derechos humanos no son simples conceptos ni páginas en el archivo de la historia del siglo pasado. Son principios vivos y cotidianos que nos pertenecen a nosotros día con día, siendo eslabones que sostienen nuestra seguridad frente a las injusticias. Cada vez que opinamos libremente, se descansa o se exige un trato justo, se hace valer ese pacto universal. A pesar de nuestras diferencias, compartimos una misma
una esencia humana que debe ser respetada en cualquier circunstancia. Ese es su verdadero valor y el legado más grande e importante que nos queda. Con esto cerramos el recorrido de hoy. Esperamos que les haya gustado. Adiós.